Hola, en este video nos ocuparemos de resolver la siguiente cuestión. ¿Qué se necesita para obtener una sentencia favorable? Esto conlleva hablar de los llamados presupuestos materiales. Vamos a ver cuáles son las condiciones o los requisitos que se exigen para que esa decisión que estamos buscando del juez sea favorable a nuestros intereses o sea una sentencia estimatoria. Pues bien, para obtener una sentencia favorable vamos a tener que cumplir con una serie de requisitos o presupuestos dentro de los cuales la doctrina tradicionalmente ha hablado de unos presupuestos materiales. Y dentro de esos presupuestos materiales tenemos en primer lugar, vamos a numerar y luego pasamos a explicar cada uno, tenemos en primer lugar la ausencia de cosa juzgada. En segundo lugar tenemos la legitimación en la causa. Luego tendremos la prueba de los enunciados de hecho. En cuarto lugar tendremos la exigibilidad del derecho por no estar sometido a plazo o condición. Y por último veremos un presupuesto material que se conoce como el de la ausencia de litispendencia cuando constituya prejudicialidad. Pasemos a ver en esta primera parte el primer presupuesto que se exige para obtener sentencia favorable. Vamos a hablar de la ausencia de cosa juzgada. Primer presupuesto para obtener una sentencia favorable, la ausencia de cosa juzgada. ¿Qué exige este presupuesto? Este presupuesto exige que este conflicto intersubjetivo de intereses, que este conflicto, que esta controversia que ahora se busca resolver, no haya sido resuelta con anterioridad. Lo que busca este presupuesto material de ausencia de cosa juzgada es que el juez no se ocupe de resolver cuestiones que ya han sido decididas o resueltas con anterioridad. Y para que se dé esto, entonces se puede evidenciar que aquí lo que se quiere es que haya una inmutabilidad, una decisión definitiva acerca de lo que resuelve el conflicto. Lo que no se quiere es llevar al juez, llevar a la jurisdicción asuntos que ya han sido resueltos previamente. ¿Qué significa eso de cosa juzgada? Cosa juzgada, o como se conoce también res iudicata, significa lo que ya ha sido resuelto o decidido. La figura de cosa juzgada lo que busca, podemos decirlo así, es brindar certeza jurídica, es dotar de inmutabilidad y de decisión definitiva a esa que resuelve los conflictos. La figura de cosa juzgada se puede apreciar fácilmente, busca evitar que los conflictos se vuelvan interminables, que se vuelvan infinitos. Busca ponerle, si se quiere decir así, ponerle un cierre a ese conflicto. Ese es el presupuesto material de ausencia de cosa juzgada. Pero para que opere la cosa juzgada, se va a requerir de unos elementos. ¿Qué se requiere para poder hablar de cosa juzgada? Que eso que ya ha sido resuelto o decidido lo haya sido entre las mismas partes, o sea, identidad de sujetos, que tenga que ver con la misma causa, es decir, por los mismos hechos, y que tenga que ver con el mismo objeto, es decir, sobre las mismas pretensiones. La figura de cosa juzgada, reiteramos entonces, busca evitar discutir sobre lo que ya ha sido resuelto o decidido. Y de pronto un ejemplo ilustra mucho mejor esta explicación. El ejemplo podría ser el siguiente.
y en alguna de las vías de la ciudad ocurre un accidente de tránsito que involucró al conductor de una motocicleta y al conductor de un vehículo particular. Los involucrados en ese momento dialogaron, luego de decirse un par de cosas, dialogaron y buscando evitar que trascendiera ese conflicto, pues negociaron directamente, como la ley colombiana lo permite, sobre los perjuicios que se habían ocasionado en el accidente. En este sentido, el señor que conducía la motocicleta acordó con el señor que conducía el automotor reconocerle y pagarle unos valores, unas sumas de dinero, toda vez que aceptó su responsabilidad por haber infringido una norma de tránsito. En este caso, supongamos que se pasó el semáforo en rojo el señor de la motocicleta y con ocasión de esa infracción impactó lateralmente al vehículo, de modo que le dañó la puerta del copiloto. Siendo así, estas personas deciden suscribir un contrato que se llama contrato de transacción. Y en ese contrato de transacción, pues se pactaron los valores que el conductor de la motocicleta reconocería al conductor del vehículo automotor, a la vez que se plasmaron o se fijaron unos plazos para el cumplimiento de esa obligación. Y vamos a suponer, para el ejemplo, que aquí lo que se acordó fue la entrega de 10 millones de pesos con un otorgamiento de plazo de 6 meses para pagar. Todo esto se plasmó en el contrato de transacción. Una vez vencieron esos plazos para el pago, pues el conductor de la motocicleta dio cabal cumplimiento a su obligación, le pagó la totalidad de los perjuicios al conductor del vehículo, ¿cierto? Y esto honrando o cumpliendo con lo que decía ese contrato de transacción, pero tiempo después, imaginémonos un año luego, un año después, el conductor del vehículo empezó a llamar al conductor de la motocicleta a pedirle más dinero. Claro, sin justificación alguna, sin alegar nuevos hechos, nuevos perjuicios, nada, sobre lo mismo, sobre la misma base. ¿Qué va a suceder si el conductor del vehículo se atreve a demandar ante el juez civil al conductor de la motocicleta? Pues el conductor de la motocicleta, teniendo prueba documental de su contrato de transacción, tendrá, en el término que la ley le va a dar para contestar demanda, tendrá que presentar la excepción de cosa juzgada. Tendrá que alegar ante ese juez civil que este conflicto que se está llevando a su conocimiento ya se había resuelto a través de un contrato de transacción. ¿Esto qué va a evitar? Pues que surja ese proceso declarativo verbal de responsabilidad civil y el juez, obviamente, teniendo prueba de la existencia de ese contrato de transacción, pues no permitirá que este proceso se realice. Todo con ocasión de la figura de la cosa juzgada. Y surgiría entonces una pregunta adicional sobre la cosa juzgada. Además de los contratos de transacción, ¿cuáles otros actos jurídicos de pronto también generan ese efecto de cosa juzgada? Pues allí encontramos también que los laudos arbitrales, esos pronunciamientos de árbitros de centros de arbitraje como los de las cámaras de comercio y otros más, también generan efecto de cosa juzgada. También generan efecto de cosa juzgada las sentencias de los jueces en su gran mayoría, como luego explicaremos. También producirán efectos de cosa juzgada los contratos de transacción que acabamos de referir en el ejemplo citado o la manifestación de desistimiento que en algún momento podría llegar a darse en un proceso por parte del demandante renunciando a sus pretensiones. Esto simplemente para decir que hay varios actos jurídicos que no son solamente las sentencias, no son solamente los laudos arbitrales, sino que también están los contratos de transacción, los acuerdos conciliatorios que se dan ante los centros de conciliación también producen ese efecto de cosa juzgada. Ahora bien, cuando se habla de cosa juzgada y se habla de providencias judiciales como las sentencias, pues el artículo 302 del Código General del Proceso nos indica
que para que una sentencia de un juez como el juez civil produzca efecto de cosa juzgada, se va a requerir que la sentencia haya quedado ejecutoriada y esa sentencia ejecutoriada se dará, en primer lugar, cuando no se presentan oportunamente los recursos como el de apelación contra esa sentencia, o cuando simplemente por disposición legal esa sentencia es de aquellas que no admiten la posibilidad de un recurso de apelación, como sucede con las que se dictan en procesos de mínima cuantía, o en tercer lugar, porque esa sentencia ya quedó ejecutoriada, porque ese recurso de apelación que se presentó oportunamente contra la sentencia ya fue resuelto o ya fue decidido. Ahora bien, con la cosa juzgada habrá mucho más que decir, como sus efectos, unos efectos particulares que tiene, unos efectos generales, en fin, unos efectos interpartes, unos efectos erga omnes en unos casos y en otros, pero eso será objeto de otro video, dada la extensión del tema. Hasta acá podríamos decir nosotros entonces que el primer presupuesto que se exige para que podamos obtener una sentencia favorable es que este conflicto, que esta controversia que se lleva ante el juez civil no haya sido resuelta con anterioridad. Toda vez que si ya lo fue bajo los parámetros que acabamos de enunciar, pues a través de la acepción previa de cosa juzgada o en cualquier momento del proceso antes de que el juez resuelva, podremos alegar la existencia de esa cosa juzgada. Podríamos cerrar esta primera parte diciendo también que hay algunas sentencias que por disposición de la ley no hacen tránsito a cosa juzgada, es decir, hay algunas sentencias que sí permiten que se vuelva a discutir sobre lo que ya se resolvió. Y esas posibilidades las encontramos en artículos como el artículo 304 del Código General del Proceso, en donde nos hablan de sentencias que no constituyen cosa juzgada. Y así, por ejemplo, revisando la disposición, nos dicen que si se trata de una sentencia que resuelve excepciones de carácter temporal, esta no hace tránsito a cosa juzgada. O si se trata de una sentencia que resuelve casos susceptibles de modificación posterior por incluir cláusulas de rebus sic stantibus, pues estas tampoco hacen tránsito a cosa juzgada. Un ejemplo rápidamente podría ser la sentencia que se dicta en un proceso de fijación de cuota alimentaria a favor de un menor de edad. Esas sentencias no hacen tránsito a cosa juzgada y por esa razón es que tiempo después de que se dicta la misma, si cambian las condiciones del obligado o cambian las necesidades porque se incrementan en el alimentario, porque llegó un tema de enfermedad, de calamidad, de estudio, etcétera, pues ese valor que se había fijado en esa sentencia se puede volver a discutir en otro proceso. Para no darle más largas y no llevar a confusiones, entonces podríamos dejar hasta aquí la primera parte del primer presupuesto relacionado con la ausencia de cosa juzgada como presupuesto material o necesidad o requisito para obtener una sentencia favorable. En el próximo video, pues nos ocuparemos del segundo presupuesto, que es el de la legitimación en la causa. Hasta entonces.